Bienvenidos a tu podcast radio Parece pero no es. Temporada 2026 Vidas Maestras. Mira, los sonidistas somos invisibles. Estamos y no estamos. O sea, tenemos que estar allí, pero no aparecemos por ningún lado. O sea, no se pueden ver los micrófonos, no se puede ver nada que tenga que ver con sonido, pero sin embargo está ahí. Y si tú no lo oyes bien, es culpa del que grabó. Y entonces no te dan las facilidades para poder grabar bien. Entonces el ingenio comienza a funcionar. Y a mí eso me ha hecho desarrollar la capacidad de ver la imagen a través del sonido. Qué interesante. ¿Qué quiere decir eso? Porque mucha gente no me entiende, pero ¿qué quiere decir eso? Yo veo el espacio y veo un ensayo, por supuesto, y busco el origen del sonido y hacia dónde se dirige. Y a partir de eso, yo coloco los micrófonos. Yo ni siquiera, a veces no le pongo micrófonos a la gente como se hace ahora, que todo el mundo usa un micrófono aquí en un corbatero, en una varita, una cosa. A mí me gusta tener los micrófonos escondidos porque eso hace que haya más naturalidad en cuanto a la grabación. ¿Por qué? Porque cuando tú pones una balita, siempre la voz es igual, es presente. Cuando tú colocas los micrófonos en diferentes situaciones, lo que oyes también es el entorno. Claro. Oyes el espacio. Claro, hay que buscar que sea definido la voz para que se entienda, porque si no se entiende no sirve. Pero se oye entonces, tú empiezas a entender que hay un espacio allí, que hay un color, que hay una resonancia, que hay un ambiente. Eso es lo que yo en realidad busco. Pues. Y además, bueno, trabajo con el actor. Trabajar con el actor, ¿qué significa? Que colaboramos, él y yo. Porque si el actor habla, porque hay muchos que asumen que el cine tiene que ser muy suave, entonces empiezan a hablar así. Porque tú sabes que, no sé qué. No se oye. Y le puedes poner el micrófono aquí, no lo oyes. Entonces tú tienes que, como hacemos nosotros normalmente, proyectamos un poco, sin gritar, sin alzar la voz, tú puedes susurrar y puedes proyectar. Todo eso es cine, porque la vida real es una cosa y la cinematografía es otra. Aunque estemos trabajando en función de la vida, estamos trabajando en función de la cinematografía. Claro. ¿Verdad? Le estamos mostrando a la gente lo que es la vida a través del cine. Pero el cine es mentira. Es un juego de vida. O sea, yo rescato tu vida y la llevo, pero no la puedo hacer igual. Claro. A menos que sea un documental. Pues, no la puedo hacer igual. Tengo que transformarla en lo que yo quiero. De eso se trata. Señores, estamos hablando con el maestro Josué Saavedra, sonidista, uno de los grandes sonidistas de acá, de nuestro país, Venezuela. Estamos en Caracas, Venezuela, en nuestro programa Radio Parece, pero no es. Esta temporada la vamos a llamar Vidas Maestras. Así como acaban de escuchar a José, lo vamos a seguir escuchando. Se trata de indagar, de conocer cómo llegan a este universo que luego se transforma en una profesión. Estamos en el ambiente Arrebol, es un espacio maravilloso que ha sido su espacio justamente para nosotros, dirigido por Rubén Ruiz. Esta es una producción de Adriana Isa. Y además, para esta entrevista hay un cómplice, hermano de la vida, Manuel Villalba, que fue nuestro enlace para conocer a Josué Saavedra. Así que bueno, esta es una conversación sabrosa, Josué. Vamos a todo lo que se te ocurra que puedas dejarnos así como estás hablando ahorita, bienvenido, no hay límite. Según las malas lenguas o las buenas lenguas, tú naciste en 1950, Sí, en La Pastora, sí, sí. O sea, más caraqueño que Connie Méndez. Sí. Bueno, mi papá trujillano. Ajá, ¿de qué parte de Trujillo? De Santa Ana de Trujillo. De la montaña, trujillano, de 2 casas más allá de donde se abrazó Bolívar y Morillo. Ok. O sea, él era muy orgulloso de eso y decía que
que bueno, que él es del pueblo donde se abrazó Bolívar y Morillo, tal, así que no, era muy orgulloso. Qué bueno. Tipo con mucho conocimiento natural, un tipo bastante letrado, le gustaba mucho leer, le gustaba la música, tocaba guitarra, todas esas cosas que se aprenden en el campo, que no se aprenden en la ciudad, porque en el campo tienes tiempo para desarrollar toda esa cantidad de cosas. Pues, ¿no? A las 7 de la noche ya no puedes, ya tienes que estar durmiendo, Claro. y a las 4 de la mañana ya tienes que estar despierto. Entonces, Y en tu casa entonces, digamos, hubo música. ¿Tú recuerdas la infancia acompañado de la música de alguna manera? sí, más que todo era música venezolana. Él tocaba guitarra y cantaba un poco, nos cantaba en la noche. Era muy cuentero, echaba mucho cuento, inventaba muchas cosas. De cualquier cosa sacaba un cuento e inventaba, ¿no? Y nos distraíamos mucho con él sentado alrededor de nosotros echándonos cuentos, ¿no? Además, Era una época que no había televisión, que no había televisión. solamente radio. Y a veces Ok. se lo pedíamos. Entonces, bueno, hay un desarrollo allí del ingenio y de la imaginación, que es importante, que uno se da cuenta después, cuando ya está mayor, que eso te marcó, que te enseñó, que te guió, que te llevó por el camino, ¿no? Que llegó un momento en que, bueno, yo ahorita invento muchos cuentos, yo casi a diario escribo cosas, ¿no? Ah, qué bueno. A veces bueno, a veces mal, a veces son pendejadas de uno. Pero esa creatividad está en la mente y está en el día a día, en la vida. Cada vez que agarras un libro y lees algo, te imaginas un cuento, te imaginas una historia, ¿no? Que es la idea de los libros, por eso es tan importante leer, porque te desarrolla la imaginación. Claro. Y esa infancia, Josué, ¿cómo fue? Imagínate tú, una infancia en la pastora. En la pastora. ¿Cómo era ese niño? ¿Cómo era tu rutina, tus juegos? ¿Cómo era ese universo? Bueno, ya, me gustaba mucho la calle, me gustaba mucho y por eso me castigaban mucho. Entonces me encerraban en el cuarto. Yo me acuerdo que mi cuarto daba hacia la calle, ¿no? Y estaban mis amigos jugando afuera y yo encerrado. Y entonces los veía por un huequito que hice en la puerta del cuarto. Que tenía mi cuarto era, en un momento determinado, abrieron una puerta hacia la calle, hicieron una cosa que se llama quincalla. No sé si conoces eso. ¿Hicieron una quincalla en tu casa? Una quincalla en mi casa para que mi mamá se distrajera, pues, ¿no? Entonces, aparte de los oficios del hogar, ella atendía la quincalla y nosotros la ayudábamos. En una quincalla mi papá era comerciante. Tenía eso allí, tenía un puesto en el mercado de Pereponalde, en Catia. En el mercado de Katia, ok. Sí, tenía un puesto allí. Entonces, a mí, cuando cerraron la quincalla, me encerraban, ese era mi cuarto, me encerraban ahí. Entonces yo hice un huequito en una de las puertas y veía a los amigos jugando en la calle. Y les gritaba por el huequito. Bueno, total que me encerraban ahí, o cuando uno se portaba mal, pues tremendo al fin. Papá me encerraba en ese cuarto, me decía no sales del cuarto hoy, entonces me metía con unos libros y con juguetes para que yo armara juguetes. Un Mecano se llamaba, me acuerdo. Que era lo mismo que ¿cómo se llama ese de ahora? Como el Lego. El Lego, Okay. pero con metales, eran como varillas metálicas con huequitos y tornillos. Entonces yo armaba aviones, carritos, todo eso lo armaba con ese Mecano, que era como un Lego. Pero claro. Yo llegué a tener Lego y tenía uno que se llama Tinker Toy. Se llama, ese que eran de palitos de madera también. También ese de madera. El circulito y se ponían los pelitos así. Sí, bueno, este es más o menos lo mismo, pero de metal. Y de colores diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí pasé parte de mi infancia encerrado en ese cuarto con tremendo, sí. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Somos tres, nada más. Son tres hermanos. Sí. ¿Varones los tres? No, 2 hembras y yo. Ay, qué bueno.
Qué bonito. Josué, y la sonoridad de esa época, si tú dices, ¿a qué sonaba ese barrio, esa urbanización? ¿Cómo lo El barrio sonaba a música, así? sí, a música y a juego. Teníamos grupos de aguinaldos. ¿Te acuerdas los tucucitos? Claro. Bueno, la muchacha que vivía frente a mi casa era la novia de Moisés Peña, que era el director de los tucucitos. Y ella tenía una hermana que tocaba cuatro y cantaba, y armamos un grupo de aguinaldo que se llamaba Artes Gráficas. Y entonces éramos como además nos enseñó mucho Moisés. Entonces además éramos como la contrapartida de los tucucitos. Cuando ellos no podían asistir a una cosa, nos invitaban a nosotros. Y entonces cantamos en radio, en la iglesia, arriba, en Lince. Ok. La pasábamos muy bien, patinamos, montamos bicicleta, yo hice todo, boxeé, manejé moto desde los 14 años, yo hice todo lo que ¿Tú vivías en bajada, subida o era plano? No, subidas y bajadas. ¿Patinaste? Pero yo patinaba. Patiné muchísimo. ¿Y carretillas de Y estas? carruchas. La carrucha, exactamente. También, de hecho tengo una cicatriz aquí por la carrucha. Ok. Está la evidencia de lo tremendo que era. No, la pasé muy bien. Yo tuve una infancia muy agradable, muy feliz, muy bonita. Una infancia que cualquiera hubiese sido en este momento ya nadie la tiene, que fue de juegos. Como pura, ¿no? Sí, muy sana, muy sana. Yo aprendí a fumar a los 14 años. Con mis amigos, pues todos, sabes que todo el mundo aprende a fumar los jovencitos. Y entonces, claro, mamá estricta, yo llegaba a la casa y me decía, estaba fumando. Y digo, no, mamá, ¿por qué? Porque agarramos eucalipto, y nos poníamos así para taparnos el olor del cigarro. Entonces, claro, como olíamos a eucalipto, ella decía, estaban fumando. entonces yo dije, no, ya no fumo más. Fumé como 2 años, ya no, más nunca en mi vida. Y vos dentro de ese universo, de esa infancia, ¿recuerdas haber visto o la primera vez que fuiste al cine o que viste una proyección? Claro, veíamos los sábados, íbamos al cine en grupo, los amigos, íbamos al cine Venezuela, que estaba en la Avenida Sucre. Okay. Íbamos al cine Bolívar, que estaba en la Avenida Sucre. Íbamos al cine Lídice, que estaba en Lídice, que eran cines muy bonitos, además, muy de la época. Y a veces hasta nos boleábamos y todo, porque no nos dejaban entrar. Veíamos películas mexicanas. Mexicanas. Sobre lucha libre, sobre charro. De hecho, todavía me encantan las películas, los westerns. Me fascinan los westerns. Veíamos muchas películas de ese tipo, ¿no? Isabel Sarli, me acuerdo, que era una vedette del momento. Yo tenía unos primos aquí en Dos Caminos, y estaba el Cine Victoria. No sé si tú no lo conociste. Donde está el Milenio ahorita. Ajá. Allí había como un cine grande, el Cine Victoria. Allí antes había también un centro comercial. Y un centro comercial, sí. Pero antes del Trébol. Antes del Trébol estaba el cine. Y íbamos allá también a ver películas y eso. ¿Y hubo alguna que te... Muchas. Por eso te digo, me gustaban mucho las mexicanas, que era lo que se veía en realidad. Claro. Se veía cine mexicano y argentino. Y por suerte, tuve la suerte de que el hermano de mi papá, el hermano menor de él, trabajaba en Bolívar Films. Cuando Bolívar Films estaba en Santa Eduvige y era donde estaba la Pepsi-Cola, después ahorita está el Pestana, el Hotel Pestana. ¿Y queda algo todavía ahí de Bolívar Film? Sí, arriba, Okay. pero el edificio. Pero abajo, donde está el Pestana, eran los estudios y el edificio principal, el original. Mi tío trabajaba ahí. Y entonces con los primos veníamos los fines de semana o en las vacaciones a estar allí juntos, pues, y a compartir. Y nos metíamos en el estudio donde filmaban las películas.
y las veíamos desde escondidos allá para no molestar a nadie. Y veíamos cómo se filmaban. Nunca pensé que iba a terminar haciendo cine. Que eso, además de los cuatro soy el único que hace cine. Los demás ya se retiraron. ¿Y recuerdas alguna película en particular que viste, alguna escena de algo, algún No me actor, acuerdo. algo? No me acuerdo. Wow, pero qué No me acuerdo. Sí, privilegio. que lo veíamos así escondido detrás de la silla, porque tenían como butaca y nos escondíamos ahí y veíamos la filmación. Yo no sabía ni qué era eso, pues, ni tenía idea de nada, pero la veíamos. Con el tiempo, en las vacaciones, para que no estuviera echando bromas por la casa en la pastora, mi papá me mandaba con mi tío para que aprendiera algo. Entonces ahí él me enseñó a filmar, me enseñó cámara, me enseñó todas esas cosas ¿Qué edad tenía? que me movieron. Tenía como 16 años, 15, 16 años. O sea, que ese fue el vínculo realmente con tu oficio. Pues. Sí, sí. Después lo racionalicé, Claro. pero antes no tenía idea de que eso iba a pasar, a pegar en mi vida, que iba a estar conmigo todo el resto de mi vida. Además, he hecho otras cosas y decidí en un momento determinado que mi vida era esa y por ahí estoy. Yo te estoy escuchando y estoy así como bombardeado. No he podido abrir el cuaderno con todas las preguntas que te tengo porque ya te tengo muchas. ¿Qué otras cosas hiciste? ¿Qué hice? Ajá, o sea, aparte de este oficio, como esas cosas paralelas que uno no se imagina que alguien pudo haber hecho o una persona como tú pudo haber hecho, o que no has hecho. Sí, bueno. O sea, trabajaste en algún lugar. Trabajé mucho en vacaciones, Ajá. porque en la casa no le gustaban los vagos. Mi papá decía que no quería vagos. De hecho, nos levantaba a las 5 de la mañana porque la gente de bien se levanta temprano. A mí ahora me gusta dormir mucho. O sea, que ya no eres de bien entonces. de bien. No, Bastante que te paraste temprano, ahora se merece que te despiertes la luz del sol. a la hora que me provoca. Claro. Bueno, trabajé de buhonero, trabajé de motorizado, trabajé ¿de qué? De chofer de malandro. He hecho de todo. ¿Te llegaste a tener algún trabajo, tener que cumplir un horario? Por ejemplo, yo trabajé en un Sí, claro. ¿En qué Claro, trabajas? en una compañía de seguros. Trabajé en una agencia de publicidad y trabajé en Bolívar Films. 10 años. Vuelves después a Bolívar Film. Sí, a trabajar y trabajé allí. Fue mi escuela cinematográfica. Allí me permitieron hacer lo que quisiera. Pues. Yo trabajaba en cámara, en noticieros, era ayudante de noticiero, pero me gustaba, me atrapó el sonido, entonces que el ingeniero me vio y me dijo, ¿a ti te gusta el sonido? Le dije, sí, vente, pues y me metí allí con él y él fue mi maestro, Eduardo Andersen. Ajá, leí algo de eso. Fue mi maestro. Cuando tú dices me atrapó el sonido, o sea, primero estás hablando de una institución que para uno es un referente, porque cuando uno iba al cine veía los noticieros, Bolívar o sea, eso era un clásico, y el sonido, la promoción. Bueno, yo terminé haciendo esos noticieros. ¿Qué tal? Que además de la vida actual a macro, pues, o sea, el presidente de la República que inauguró un puente. Exacto, era el noticiero. ¿Y qué anécdota tienes de esa época, de esa experiencia? Madre. Bueno, alguna de las anécdotas, bueno, la que quiera contar, porque me parece fascinante. Oye, estoy hablando con una persona que trabajó de algo que yo vi de niño, cada vez que iba al cine, y tú fuiste un protagonista de estos protagonistas, que ahorita vamos a hablar de estos protagonistas silenciosos, pero si tienes alguna anécdota me encantaría saber, conocerla. Bueno, es que se me va la mente para atrás. Claro. Muchas cosas, ¿no? Bueno, de hecho vivía en el estudio de Bolívar, en el estudio de grabación. Vivía. Vivía ahí, o sea, iba a mi casa 2 horas, me bañaba, me cambiaba de ropa y me venía otra vez para el estudio. Vivíamos ahí, comíamos ahí, éramos 4 personas y vivíamos ahí. Era Orlando, mi hermano compadre, Orlando, el hijo del maestro, Eduardo Andersen. Orlando Andersen. Fue mi hermano, pues mi compadre de vida, bautizó a mis hijas, todo, se me murió hace
3 años atrás, ¿no? Pero era mi hermano, mi hermano mayor. Bueno, no tengo hermanos, entonces tengo hermanas. Y entonces ese es mi hermano, pues, ¿no? Parte de mi vida con él, pues. De hecho, yo hice un documental hace 3 años, 4 años, y le hice la última entrevista que le hicieron en su vida. Y, Pero el documental era sobre él, ¿no? no, el documental sobre Funes. Ajá, que yo de eso vamos a hablar. Sobre Sí, sí. Funes, que es un maquinista de cine. Yo no lo he visto, me invitaron. ¿No lo has visto? No, Te quiero- puedo pasar el link para que lo Me veas. encantaría. Sí, es un documental hecho desde el amor, ¿sí? Qué bello. Sí. Bueno, con él teníamos un grupo musical de guataqueros. Éramos rockeros allí, batería, tenemos batería. Luis Yaco, ¿conoces? ¿Has oído hablar Me de él? suena el nombre. Luis Yaco es el hermano de Jorge Yaco, el del laboratorio de Bolívar Film, Ok. que era director de fotografía. Orlando, que era el bajista. Yo que tocaba un poco todo lo que era percusión, bongo, un poco de tumbadora y un poco de güiro y esas cosas, ¿no? Y Giuliano Ferrioli, que es un editor, un montador que todavía anda por allí, que era guitarrista. Y ahí armamos fiestas a diario, música, y después sí, cuando no podíamos ir nos íbamos para casa de Luis, si no, sí, nos íbamos para casa de Orlando y así. Eso lo vivimos como casi unos 10 años. Wow. Que fueron como los 10 años que estuviste en Bolívar. Que estuve en Bolívar. Ahora, ¿qué implicaba o qué te dejó el trabajar ahí a nivel de disciplina, de ética? O sea, ¿dónde están esos principios, Todo. esos valores? Puedes hablarnos un poco de eso. Todo. Sobre todo pensando en que si algún joven estudiante de cine nos escucha, que entiendan cómo se construyó esto, porque gracias a esto es que ellos están donde están y están estudiando lo que pueden estudiar, pero gracias a ustedes. Sí, sí. Entonces, sí, nos puedes hablar un poco de qué implicaba, qué principios tenía que tener uno para poder trabajar ahí. Primero, para trabajar tenías que tener disciplina. Una disciplina férrea, una disciplina exigente, horarios exigentes. No tenías que pensar que era tarde, que era temprano, que no existía el tiempo, existía el trabajo y las ganas de hacer cosas. Se desarrollaba mucho la creatividad, ¿eh? Porque tenías pocas herramientas y con las que tenías que realizar cosas, tenías que vencer los retos que se te ponían por delante, ¿no? ¿Cómo te puedo explicar? Había que hacer pasos, grabar pasos para hacer doblaje Foley, que llaman, ¿no? No podrían grabar los pasos porque no tenían las condiciones en ese momento. Entonces inventaban, bueno, vamos a poner aquí, si son sobre tierra, tráete un cartón, vamos a poner un poco de arena aquí, pon el micrófono de este lado y vamos a caminar. Y caminabas así, con las manos. Si eran 2, entonces caminaban. Y si eran 4, entonces 2 por allá, 2 por aquí. Los caballos lo hacíamos. Como en la radio. Ajá, la radionovela. Como en la radionovela, tal cual, hacíamos todos los efectos. En el agua, si había que hacer gotas de agua, la hacíamos todo ahí. Inventábamos, búscate algo que suene a esto. Pero no sabemos, entonces buscaba cualquier cosa que sonara y buscabas el sonido, el ruido, y entonces lo invertías, inventabas cosas, pues la creatividad era muy importante. De hecho, todavía funciona. La otra vez estaba buscando un sonido para un árbol animado que crecía, ¿no? Se le crecían las ramas. O sea, el árbol crecía, crecían las ramas y las hojas. Y echarle un sonido para eso, como busco. Y un día estoy así grabando unas cosas y oigo un carro viejo que abre una puerta. Crack. Y ese es el sonido que yo ando buscando. Y entonces grabé cuando abres la puerta del carro, que sonaba a oxidado, Claro. sonaba a seco y además tenía brillo. Y lo grabo muchas veces
y después me voy al estudio y entonces, normal no sirve, vamos a invertirlo, entonces lo inviertes, lo pones al revés, suena mejor, entonces vamos a buscarle, entonces le da un poquito de resonancia o de reverb, y entonces lo relentas un poco más, entonces, lo buscas la forma, y cuando lo pones con la imagen, entonces es perfecto. Qué magia, ¿no? Sí, pero esa es la imaginación que te va diciendo cómo tiene que sonar. Porque a veces los sonidos, el sonido de la Guerra de las Galaxias, de la espada esa de luz, la inventaron. Eso no suena así nada. Eso lo inventó un tipo que dijo, bueno, esto tiene que sonar de esta manera. Y dio con el clavo. Las naves, todo eso lo inventan. Todos esos sonidos. No sé si has visto algo que se llama, que es de la misma saga de la Guerra de las Galaxias, que se llama Mandalorian. No. ¿No lo has visto? Hay que verlo. Hay sonidos que tú dices son increíbles. Nada más que por eso, bueno, lo que pasa es que como yo soy más sonoro, soy totalmente auditivo, ¿no? Claro. Lo relacionas y te lo imaginas y se te forma un mundo por dentro. Pues. De hecho, hay especialistas en eso. Hay una gente en Australia que tiene una mujer y un señor ya mayor, muy mayor. Tienen un estudio inmenso, que es una finca donde graban sonido, tienen piscina, tienen todo lo que quieran para grabar solo sonido. Wow. Y viven de eso. Aquí no podemos. Bueno, vamos a inventarnos la productora, señora productora, que está aquí con nosotros. Ahí me estás hablando de eso y evidentemente creo que juega mucho la intuición. ¿Cómo manejas eso? O sea, porque eres como un sabueso del sonido. Sí. O sea, tú estás como oliendo, pero no estás oliendo, estás escuchando. Estoy escuchando. ¿Cómo manejas tú eso? ¿Y cómo nos aconseja de utilizar la intuición en el momento de crear o de estudiar o de estar con un proyecto? ¿Cómo tú ves una imagen y ya te está sonando? ¿Cómo La es imagen suena. Todo suena. De hecho, mi amigo Mario Nazoa, gran sonidista, amigo mío, hermano mío, él dice que el silencio no existe. En realidad no existe. Tú puedes estar en un sitio mudo, totalmente mudo, y te oyes a ti mismo. No sé si tú oyes, yo oigo mis pulsaciones. Y a veces me molesta. Estoy acostado y oigo tum, 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 tum. Cómo la sangre fluye dentro de mí. Y entonces me molesta, tengo que moverme. Pero yo oigo todo, yo oigo demasiado. Yo oigo la perra cuando camina por allá lejos, atrás en el patio de mi casa, la oigo. O sea, de hecho yo tengo que dormir, por eso vivo en un sitio alejado, porque si no me atormento. Mario es más delicado que yo no soy tan delicado. Él es mucho más delicado. en ese sentido de la sensibilidad? De la sensibilidad auditiva. Yo soy más tolerante, él más delicado. Y sin embargo, oigo muchísimo. Y con respecto a lo que tú decías de imaginarme, cuando yo veo una imagen o cuando estoy filmando, ya yo me estoy imaginando todo el sonido de lo que estoy haciendo. No sé si me explico bien. Sí, no, yo estoy pensando. Porque hay gente que no entiende mucho esto. No, te entiendo. Ahora te pregunto, tu responsabilidad en un proyecto como sonidista, o sea, ¿cómo es tu responsabilidad en un proyecto como sonidista y el músico, el compositor de eso? O sea, ¿tú tienes injerencia? ¿Hay lugares que a ti te suenan con música o no? Sí. O sea, ¿se plantea esa discusión? ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, normalmente no quisiera hablar mal, pero voy a tener que hacerlo. Bueno, estamos aquí. No hablar mal. Los directores normalmente no entienden el sonido. Los directores de cine, que yo sepa, muy pocos entienden lo que es el sonido. Diría que no lo entienden. Entonces, no hemos visto en la obligación o en el deber o en la necesidad de enseñarles o asumir la responsabilidad sonora de las películas. Suena un poco duro, pero es así. Porque
el director ni siquiera tiene conciencia del diálogo. Bueno, eso que hablaba antes de los susurros en los actores. A veces el director le dice al actor, muy bajito, es muy íntimo. Sí, hay una intimidad, pero la intimidad de la vida es diferente a la intimidad del cine o de la cinematografía. Porque la intimidad cinematográfica se tiene que sentir, porque esa intimidad va a una pantalla y a un público. La intimidad de la vida nos pertenece a nosotros, no es de más nadie. Nadie la tiene que oír, pero en el cine sí. ¿Me explico? Entonces, Claro. cuando yo te digo a ti, es bajito, es así, porque esto sí lo oímos, y es íntimo, ¿verdad? Nos oímos, tú me oyes, yo te oigo, y el público oye, pero si yo hablo así, nadie oye. Entonces, esa intimidad es nuestra, pero no es cinematográfica. Esa es la diferencia. Entonces, normalmente los directores no entienden eso, o no entienden que si tú estás hablando y agarras la taza o la copa o algo así y dices, bueno, porque tú sabes que, y pones esto, te estás tapando el sonido de tu voz, o estás manipulando algo. Tú manipulas aquí mientras hablas, no puedes. Son detalles, ¿ven? ¿Por qué? Claro. Porque en la medida en que tú vas manipulando, vas haciendo ruido y ese ruido tapa todo lo que tú estás diciendo. Si yo pongo a hacer así mientras estoy hablando, tú no me oyes. O me oyes mal. Y cuando estás haciendo cine, tú sabes que tú vas de un plano a otro, vas y siempre tienes que hacer esto si lo haces una vez. Y entonces en el contraplano tienes que hacerlo. Y en el plano general tienes que hacerlo. Si no lo haces, no hay continuidad, no hay rapport. Entonces, en una haces así, en otra haces así, no puede. Tienes que hacerlo siempre. Entonces, ese tipo de cosas, a veces los directores no lo entienden. Por eso que me gusta dirigir ahora para poder entender, para que la gente Claro. entienda cómo es la cosa. Y la parte musical, o sea, cómo se orquesta eso, o sea, entre el sonista, yo no, digamos, esa área no la conozco, pero es decir, yo ahora voy a tener una experiencia haciendo un corto, pero el sonidista negocia con el músico o es el director, o sea, o el director que dice aquí. El músico hace la música. Normalmente son muy buenos. Pero uno como sonidista o como diseñador de sonidos de postproducción decide, porque si va de acuerdo con lo que estás haciendo o no. ¿Qué nivel de volumen necesita? Porque a los músicos les gusta que su música suene. Se oiga. Es duro. Pero a veces la música es diegética, pues no es la protagonista. La música a lo mejor acompaña y marca un momento. Entonces lo importante es lo que está pasando en la imagen o lo que se está diciendo en esa escena. Y a veces la música es la protagonista. En una escena donde tú oyes una pieza donde ellos se están enamorando y le pones una música muy romántica y eso te ayuda. Ahí no hay diálogo, ahí la música pasa a ser importante. Pero si empiezan a hablar, tú no le puedes tener la música alta porque no entiende. Entonces, eso es lo que uno maneja, no el estilo de música. Cada músico hace su pieza de acuerdo a lo que él considera que es, pues, ¿no? A su creatividad. Uno lo que hace es manipularla y manejarla. Y a veces no va con una imagen. Entonces, bueno, mira, lamentablemente esta música que tú creaste para esta escena no va con la escena y entonces no la montas, pues. Pero eso, vamos de acuerdo, ¿no? Claro. Pues es que uno no, pues yo la quiero, bueno,
Si tú la quieres y el director está de acuerdo, se pone, no hay Claro, problema. claro. No hay problema. Pero debería ser como una orquestación entre sonido y música, ¿no? Es que todo es así, yo lo llamo, es una partitura. Cuando tú haces un arreglo musical, tú pones, las trompetas hacen esto, el bajo hace esto, tú vas escribiendo, ¿verdad? Claro. Y vas componiendo, es una partitura. Y después armas, y hay una armonía entre todas las cosas que estás oyendo y viendo. Está el pan.